Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón del entretenimiento, donde desentrañamos los misterios que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy tengo para ustedes una historia que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos, un auténtico enigma que tiene a los fans al borde de sus asientos. Sí, estoy hablando de ese par que nos conquistó a todos con su química arrolladora en pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Se dice que se están escondiendo, pero ¿de qué o de quién? ¿Por qué tanto misterio en torno a dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante caso, desgranando cada hilo de especulación y cada rastro de posibilidad. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros misterios desvelados. Desde que Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos aquí, arrasó en las pantallas de medio mundo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en algo más que una simple química de actuación. Era palpable, magnética, casi eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada risa compartida en el set, alimentaba las esperanzas y los sueños de millones de seguidores que veían en ellos la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Y no es para menos porque realmente parecían tenerlo todo: talento, belleza y esa chispa que te hace creer en los cuentos de hadas modernos. Su romance televisivo, encarnado en los personajes de Candy Beat y Sanemein, resonó con una autenticidad que trascendió la pantalla, invitándonos a creer que esa magia podía extenderse a sus vidas reales. Los fans, ávidos de una historia de amor tan cautivadora como sus interpretaciones, se volcaron en la esperanza de que lo que veíamos en pantalla fuera un reflejo de una conexión genuina. Sin embargo, la vida real raramente se parece a los guiones de televisión, ¿verdad? Tras el final de la serie y a pesar de los rumores persistentes que los vinculaban sentimentalmente, las apariciones públicas conjuntas se volvieron escasas, casi etéreas. Y lo que es más intrigante, las declaraciones sobre su relación, o la falta de ella, se volvieron cada vez más esquivas, envueltas en un velo de ambigüedad que solo avivaba las llamas de la especulación. Los fans, acostumbrados a la transparencia o al menos a la ilusión de ella, en la era de las redes sociales, donde cada detalle de la vida de las celebridades parece estar al alcance de la mano, empezaron a notar las ausencias. ¿Dónde estaban las fotos juntos, esas instantáneas casuales que solían compartir? ¿Las historias de Instagram documentando sus días, sus risas compartidas? Las bromas internas, los guiños cómplices que solían salpicar sus perfiles públicos y que tanto deleitaban a sus seguidores. Parecía que de repente se habían esfumado de la esfera pública, desvaneciéndose en el aire como si hubieran firmado un pacto de silencio, un acuerdo tácito para desaparecer del radar mediático. Y es precisamente ese silencio, esa notable ausencia de apariciones conjuntas y la falta de confirmaciones o desmentidos claros, lo que ha dado pie a la teoría más extendida y persistente, que se están escondiendo. Pero, ¿esconderse de qué? De la mirada curiosa del público, de la voracidad de los paparazzi, de las presiones inherentes a la fama. Las posibilidades son tan variadas como las teorías que circulan por Internet, alimentadas por la imaginación colectiva de una legión de seguidores que se niega a aceptar que la magia haya desaparecido por completo. Una de las teorías más fuertes, y quizás la que más ilusiona a los románticos empedernidos, es que su relación va más allá de la amistad y que están intentando mantenerla en secreto para protegerla del escrutinio público y de la presión mediática. Imaginen la presión de ser dos de las figuras más populares de Turquía, con paparazzi persiguiéndolos en cada esquina, con fans analizando cada detalle de su vida personal, diseccionando cada foto, cada comentario, cada interacción social. Para muchos sería lógico y comprensible querer proteger un amor incipiente o consolidado de semejante torbellino mediático, de la exposición constante que puede desvirtuar la intimidad y convertir una relación en un espectáculo público. Quizás buscan la intimidad, un espacio seguro y privado donde su relación pueda crecer y florecer lejos de los focos, de las cámaras indiscretas y de las interminables especulaciones. Este esconderse sería, en esta visión, un acto de autoconservación, un intento de preservar un rincón de normalidad en un mundo que constantemente intenta despojar a las celebridades de su privacidad. Pero el misterio no se detiene ahí, y la complejidad de las teorías aumenta con cada posible explicación. Otra línea de pensamiento apunta a que su aparente escondite podría ser una estrategia de marketing y de imagen pública muy calculada. En el competitivo y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, la ausencia puede, en ocasiones, generar más interés y expectación que la presencia constante.
Podrían estar manejando su imagen pública de forma muy inteligente, buscando proyectos individuales que les permitan brillar por sí solos, consolidar sus carreras y demostrar su talento de forma independiente. Y al mismo tiempo reservan cualquier aparición conjunta para momentos clave, para eventos especiales que generen un impacto máximo, o simplemente para mantener viva la llama de la intriga en el imaginario colectivo. Esto les permitiría construir carreras sólidas y respetadas, y al mismo tiempo conservar ese halo de misterio que tanto fascina y que, en el mundo del espectáculo, puede ser un activo invaluable. Piénsenlo, ¿no es más emocionante cuando de repente, tras un periodo de ausencia, aparecen juntos y sorprenden a todos con un reencuentro mediático, alimentando una vez más las esperanzas de sus seguidores? Además, y esta es una posibilidad que no podemos obviar, no podemos descartar que simplemente hayan seguido caminos separados en sus vidas personales, pero de una manera muy privada y discreta. Las relaciones sentimentales, incluso aquellas que parecen idílicas y predestinadas desde fuera, tienen sus propias dinámicas internas, sus propios desafíos y, a veces, sus propios finales. Tal vez, y esto es solo una especulación basada en la ausencia de pruebas en contrario, después de la intensidad y la conexión vivida durante el rodaje de Erkencicus, decidieron que lo mejor para ambos, para su crecimiento personal y profesional, era distanciarse románticamente y enfocarse en sus respectivas carreras. El esconderse entonces no sería tanto un ocultamiento activo de una relación, sino más bien una decisión consciente de no alimentar los rumores, de no dar pie a preguntas incómodas y repetitivas, y de vivir sus vidas de la manera más discreta posible, lejos de los titulares de la prensa amarilla. Y seamos honestos, en un mundo donde todo parece estar a la vista y donde la discreción es cada vez más difícil de lograr, esa decisión de mantener un perfil bajo y privado puede ser fácilmente malinterpretada como un acto de ocultación deliberada. También existe la vertiente de los compromisos profesionales y personales que podrían estar impidiendo una mayor visibilidad pública de su relación, sea cual sea su naturaleza actual. Can Yaman, por ejemplo, ha estado increíblemente activo en Italia, participando en producciones de gran envergadura como Sandokan y Viola come il mare, y acaparando portadas de revistas y la atención mediática en ese país. Su carrera ha despegado a nivel internacional de una forma vertiginosa, lo que implica viajes constantes, rodajes largos y un compromiso profesional casi total. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado inmersa en proyectos que la mantienen ocupada y la proyectan a nivel internacional, participando en diversas series y campañas publicitarias que requieren su dedicación. Las agendas de 2 estrellas tan solicitadas y en la cúspide de sus carreras son, por naturaleza, frenéticas y complejas. Quizás el de esconderse no es un acto deliberado para ocultar algo, sino la consecuencia lógica de tener vidas profesionales muy exigentes, que a menudo implican estar geográficamente separados y dedicarse por completo a sus compromisos. Las oportunidades que se les presentan son enormes, y aprovecharlas al máximo puede significar priorizar el trabajo y la proyección profesional sobre la vida social visible para el público, o al menos sobre una vida social que pueda ser fácilmente escrutada. Y no podemos descartar el factor de la presión mediática, un elemento que ha jugado un papel crucial en la vida de muchas celebridades, especialmente en Turquía, donde la prensa rosa tiende a ser especialmente intrusiva. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, han sido a menudo implacables con su vida privada, analizando cada foto, cada comentario, cada encuentro casual con una intensidad casi obsesiva. Si ellos han decidido protegerse de esa constante invasión, de esa mirada inquisitiva que nunca descansa, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Quizás su escondite es, en realidad, una forma inteligente y necesaria de recuperar el control sobre sus propias vidas, de decidir qué comparten con el mundo y que prefieren mantener en el ámbito privado, de marcar sus propios límites en un mundo que a menudo tiende a traspasarlos. Y ese derecho a la privacidad, a la autodeterminación sobre la propia imagen y vida personal, es algo que en teoría y en una sociedad justa, todos deberíamos respetar. Lo que sí es innegable y nadie puede ponerlo en duda, es el impacto masivo que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo en el público. Esa conexión que trascendió la pantalla encendió la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Y es esa misma imaginación, esa necesidad humana de encontrar historias y conexiones, la que ahora teje las narrativas más complejas y especulativas sobre su presente. ¿Se siguen hablando? ¿Son buenos amigos que mantienen una relación cordial tras el fin de la serie? ¿Hubo algo más allá de la amistad, un romance fugaz o una relación más profunda que prefieren mantener en el ámbito de lo privado, lejos de la exposición mediática?
Las preguntas se agolpan en la mente de los fans, y las respuestas, al menos por ahora, son escasas, alimentando aún más el misterio. Quizás el verdadero misterio no sea tanto el hecho de que se estén escondiendo, sino la razón profunda por la que su vida privada genera tanta curiosidad, tanta especulación y tanta energía emocional en sus seguidores. Somos testigos de su talento, de su arduo trabajo, de su capacidad para cautivarnos en cada interpretación, en cada papel que asumen. Pero como humanos también nos atrae lo desconocido, aquello que queda fuera de nuestra vista, los rincones de la vida que no se revelan fácilmente. Y en el caso de Cani de Met, ese espacio de lo desconocido, de lo no dicho, se ha convertido en un lienzo en blanco donde cada fan puede pintar su propia versión de la historia, proyectando sus deseos, sus esperanzas y sus fantasías. Y lo fascinante de todo esto es que a pesar de la aparente falta de información oficial y de la ausencia de apariciones conjuntas, la atención sobre ellos no decae. Al contrario, cada pequeña pista, cada like sutil en una red social, cada mención indirecta en una entrevista, cada fotografía filtrada se convierte en un acontecimiento, en un motivo de análisis y debate. Es la prueba irrefutable de que incluso en su silencio aparente, siguen siendo figuras de gran interés, capaces de generar conversación, de mantenernos enganchados y de alimentar la narrativa de su enigmática relación. Para concluir, el misterio de por qué Can Yaman y Demet Özdemir parecen esconderse es, en sí mismo, un fenómeno digno de análisis. Podríamos estar ante una relación secreta que buscan proteger con celo, una estrategia de imagen cuidadosamente orquestada para mantener viva la expectativa, un deseo genuino de recuperar la privacidad frente a la vorágine mediática, o simplemente la consecuencia ineludible de tener vidas profesionales increíblemente intensas y demandantes. Lo cierto es que sin confirmación oficial alguna por parte de ellos, solo podemos especular, debatir y quizás aprender a disfrutar del misterio mismo, de esa aura de intriga que los rodea. Nos han dado tanto con su arte, con su talento en pantalla, que quizás debemos concederles también el espacio y el respeto para vivir sus vidas como mejor les parezca, aunque eso implique rodearse de un velo de secretismo y mantener su vida privada alejada de los focos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el enigmático mundo de Can y Demet. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Por qué creen que hay tanto misterio en torno a ellos? ¿Se trata de amor, de estrategia, de necesidad de privacidad, o de una combinación de todo ello? Déjenme sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios abajo, porque me fascina leer cada una de sus perspectivas y debatir sobre estos fascinantes enigmas del espectáculo. Y si este vídeo les ha intrigado, les ha entretenido y les ha hecho pensar, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con otros amantes de las historias del espectáculo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios por desvelar. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad de exploradores del entretenimiento, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.